que hemos venido hablando, aunque ha salido así medio sin querer. Pero quiero hablar sobre un tema que he estado pensando mucho tiempo. Hubiera podido compartir otra cosa, dados a un entendimiento claro de esto. Creo que, bueno, he estado en la zona central y en la zona sur. Los he visto a Juan Carlos, he visto a Miguel. Franz, ya que ustedes no han escuchado nada de Sion, ¿no es cierto? ¿Aló? Perdón, ¿puedes repetir? Ustedes no han escuchado esta enseñanza de Sion, ¿no es cierto? Estaba escuchando lo de la congre, ponen la grabación, pero no he terminado de ver. Ya, ok. Tú, Miguel de la Riva, no has escuchado. Entonces creo que podemos, con la paciencia de los que han estado presentes, especialmente Tricia, que ha estado 3 veces ahí, vamos a compartir un poquito algunas cosas para ver si podemos sacar algo en limpio. Porque creo que, yo les digo, he escuchado esto de Sion la primera vez hace unos 30 años. Y me ha encantado la cosa. Aparte de que lo he escuchado de un hermano que era, yo cuando he escuchado esto no podía creer lo que estaba viendo, honestamente, ¿no? Las cosas que decía él, o sea, nunca en mi vida había escuchado, para comenzar, y segundo, que el hombre realmente era un maestro de primera, ¿no? Pero a través de los años, recién he llegado a entender y a ver algunas de las cosas, ¿no? Entonces pienso que vale la pena. He estado con el corazón en esto y tengo algunas otras cosas que decir para un futuro a la congregación, pero quisiera que veamos con ustedes un par de versículos y meditemos un poco en eso. ¿Está bien? ¿Ya? Amén. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo juntos, por la oportunidad de compartir contigo, Señor, de tus cosas, entre hermanos, Señor, y te pedimos siempre gracia en todo cuanto vayamos a hablar, a decir. Que tu Espíritu Santo siempre encuentre un camino en nuestros corazones para tocar nuestra fibra más íntima, lo profundo, y tú nos puedas enseñar de tu sabiduría y darnos de tu gracia. Oramos a ti, Señor, que bendigas este tiempo y estas palabras, nos guíes, nos des oídos para oír. Señor, entendimiento, gracia para recibir aquello que tú tienes que decirnos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo? Laura. ¿Me están escuchando bien, no? ¿Sí? Ya. Ok, entonces yo quisiera, hay un versículo en Hebreos, en el capítulo 12, versículos 18 y 22. Estamos hablando en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Dice así el versículo 18, porque no os habéis acercado de que se podía palpar, sino que os habéis acercado, en el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Y he querido comenzar con este versículo porque esto de Sión especialmente es mencionado en el libro de Hebreos y sobre eso se menciona varias cosas. Pero obviamente Sión es algo que aparece en escena en el Antiguo Testamento. Y creo que si entendemos el origen de Sión en el Antiguo Testamento, somos capaces de tener un buen fundamento para entender aquello que en el Antiguo Testamento Sión vino a ser como una figura de algo espiritual que es justamente tocado después en el libro de Hebreos, ¿no? Y entre los antecedentes de Sión
el origen, digamos, aunque se puede, gracias, aunque Sion implícitamente está mencionado incluso antes, pero la parte donde se lo menciona claramente está en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 5, versículos 4 al 7. Dice así: era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. 33 años sobre todo Israel y Judá. Verso 6: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y en otro texto paralelo, en Primera de Crónicas, capítulo 11, versos 6 al 7, dice: y David había dicho, hablando de la misma circunstancia, el mismo evento, y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Ahora, como les digo, las cosas del Nuevo Testamento, como dice la palabra, ¿no? Dice en varias partes del Nuevo Testamento, dice que las cosas del Antiguo Testamento son figura y sombra. Hablando de la ley, por ejemplo. Dice que son figura y sombra de las cosas espirituales. Y la verdad es que mucho de lo que hay en el Nuevo Testamento puede ser entendido mejor si se conoce bien el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento estaba basado en un pacto de lo visible, de lo tangible. Justamente lo primero que hemos leído en el libro de Hebreos dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, dice. ¿No es cierto? Y continúa el relato y dice que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, a la voz que hablaba, dice, la cual los que la oyeron pidieron que no se les hablara más porque no podían soportar lo que se ordenaba, ¿no? Está hablando de toda la experiencia de Israel cuando estaba en el monte Sinaí, Y todas las cosas que vieron los israelitas en Sinaí fueron pues perceptibles con los sentidos naturales. Por eso dice: no os habéis acercado al monte que se podía palpar, ¿no es cierto? Algo tangible, palpable, perceptible con los sentidos naturales, podemos decir. Oyeron voces, vieron el fuego, vieron la tiniebla, temieron. No os habéis acercado, sin embargo, a esto, dice el apóstol en el libro de Hebreos. Esto que aunque fue muy real, muy tremendo, ¿no es verdad? Tanto así que los israelitas tuvieron muchísimo miedo y pidieron a Moisés que no se les hablara más. Pidieron a Moisés: habla tú con Dios y tú habla con nosotros.
Llegaron a temer tanto lo que estaban viendo que pidieron a Moisés que él hablara con Dios y ya no hablara Dios con ellos. Y el apóstol en Hebreos dice, no os habéis acercado a esto. Con todo lo real, con todo lo tremendo, no os habéis acercado así en este nuevo pacto a las cosas del Señor. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, no os habéis acercado a algo natural, perceptible con los sentidos naturales, sino que os habéis acercado al monte de Sión, es decir, a una realidad espiritual. Y si la primera, cuando el pueblo estaba en Sinaí, fue real, esta espiritual es todavía más real, pero perceptible espiritualmente, ¿no? Perceptible espiritualmente. Entonces, las cosas del Antiguo Testamento son como una enseñanza en vivo, histórica, podríamos decir, pero que luego pueden interpretarse espiritualmente para entender el Nuevo Testamento. Y mucho de las profecías, mucho de todo lo que se habla, se puede entender así, que realmente ocurrió, ¿no es cierto? Y son una enseñanza escrita para nosotros, a quienes ha alcanzado el final de los tiempos, dice el apóstol Pablo, ¿no? O sea que eso es un trasfondo histórico, tangible, que puede explicar lo espiritual en nuestras vidas. Y por tanto, Sión es exactamente lo mismo. Ocurre con Sión lo mismo. Sión era una ciudad que estaba dentro de Jerusalén. Sorprendentemente, Sión, ¿no? Era una fortaleza que estaba dentro de Jerusalén, ¿no es cierto? Y pues, o sea que era una ciudad dentro de otra ciudad, o una fortaleza dentro de otra fortaleza, porque Jerusalén también tenía muros alrededor y demás, pero Sión ocupaba un lugar estratégico en Jerusalén, ¿no? Que se llamó el Monte de Sión justamente, ¿no es cierto? Y pues con características, podríamos decir, invencibles, ¿no? A tal punto que cuando Josué con los israelitas conquistó la tierra de Canaán, ellos no pudieron conquistar Sión. Llegaron a conquistar la parte baja de Jerusalén, históricamente hablando. Conquistaron Jerusalén, pero la parte baja, no la parte alta donde estaba Sión, ¿no es cierto? Entonces Sión llegó a ser algo que permaneció no conquistado por los israelitas por más de 400 años. Y eso también muestra algo, ¿no? Porque digamos, ustedes saben que Israel no pudo conquistar todo aquello que Dios le había prometido en la tierra prometida a causa de su debilidad. A causa de su debilidad, porque no habían obedecido todo lo que Dios les había dicho que hicieran, ¿no? No destruyeron a todas las naciones enemigas. Por engaño, de una u de otra manera, llegaron incluso a hacer pacto con algunos de ellos, como los gabaonitas, por ejemplo, engañaron a Josué y permanecieron en la tierra, y a otros no los pudieron expulsar. Pero no los pudieron expulsar por no haber obedecido a Dios, por no haberse guardado delante de Dios, ¿no? De unirse a estos pueblos en sus prácticas y demás. Al final Dios dijo, les voy a dejar a ustedes los enemigos para que moren entre ustedes. No los voy a quitar, no los voy a quitar de en medio. Y van a ser como aguijones en medio de ustedes. Ahora fíjense, esto es lo que ocurrió históricamente, ¿no? Pero espiritualmente es igual. ¿No es cierto? Espiritualmente es igual. A veces nosotros seguimos morando pues con jebuseos, pues, como contaba el Mickey, ¿no? Vos estabas ahí en medio de los jebuseos, pues, Mickey. Ahí, Witton. ¿Entiendes? ¿No?
Pero esos jebuseos no los quitaba nadie. 400 años estuvieron ahí, ¿no es cierto? Pero el punto es que no los quitaron por su debilidad. Y hoy en día la iglesia tampoco puede quitar a veces a los jebuseos por su debilidad espiritual. ¿Me entienden? Porque realmente no ha logrado, digamos, Dios no ha encontrado el camino adecuado para darle la victoria, digamos. Y en el caso de Israel, pues estuvieron esperando 400 años hasta que llegó David, ¿no? Y ustedes saben que, bueno, primero David reinó 7 años y 6 meses en Hebrón sobre Judá. Pero después, cuando murió Saúl, lo hicieron rey ya de Israel, ¿no es cierto? Y sobre Israel reinó 33 años, o sea que reinó más de 40 años sobre todo Israel y Judá. Pero David era un hombre que tenía una cierta característica, ¿no? O sea, el reino que David continuó, digamos, después de Saúl, fue un reino aprobado por Dios, ¿no? Y David era un hombre que tenía una relación particular con el Señor. David era el ungido del Señor. Dios se desencantó de Saúl, ¿no es cierto? Y Saúl murió en medio de la batalla y de una forma dramática y apartado de Dios y todo aquello, ¿no? Pero David, que tomó distinto, era un hombre que tenía una gran comunión con el Señor, ¿no es verdad? Entonces, de ahí también que venía su fuerza, de ahí venía su fuerza. Y entonces David, lo primero que hizo cuando se volvió rey de Israel, lo primero que hizo de todo Israel es que dijo que quería tomar la fortaleza de Sion. La fortaleza de Sion. Y entonces dijo, ¿no es cierto? Aquel que tome la fortaleza, dijo a sus hombres. Y esos hombres de David eran pues los que alguna vez hemos compartido antes, que se los conoce en la Biblia como los valientes de David. Los valientes de David, ¿no es cierto? Entonces uno de ellos ahí, pues fue y tomó la fortaleza de Sion, porque les había prometido David, el que tome la fortaleza de Sion será cabeza y jefe. Todo figura, pero está hablando de muchas cosas espirituales aquí. Entonces, como les decía, Sion, y otra cosa más, ¿no? Sion era tan inexpugnable, tan invencible, que los jebuseos le dijeron a David, los cojos y los ciegos no te van a dejar entrar aquí. Y como les compartía en la congregación, ocurrió efectivamente así. Yo leí después otro libro histórico de Josefo, que era un historiador judío, pero historiador, ¿no? Y dice que los jebuseos pusieron pues a los ciegos y a los cojos en las murallas de Sion y se burlaban de David. Se burlaban de David. Y David llegó a exclamar a sus hombres, suban y acaben a estos aborrecidos, a los ciegos y cojos aborrecidos del alma de David, ¿no es cierto? Bueno, en todo caso, el punto es que Sion era una fortaleza inexpugnable, ¿no? Y de todas las batallas que había tenido Israel en el Antiguo Testamento, esta victoria sobre Sion vino a ser la cúspide, el punto más alto de todas las victorias que había tenido Israel en su historia de conquista de la tierra prometida y de aquello que Dios les había prometido, ¿no? Vino a ser la cúspide, el punto más alto. Había vencido David y sus hombres a aquel lugar que había sido, digamos, un lugar inalcanzable de parte de los israelitas. Nunca habían podido vencer.
a, a los jebuseos, ¿no? Esta victoria como un testimonio del poder de su reino, ¿no? El poder de su reino. Y por tanto, la fortaleza de Sión llegó a conocerse como la ciudad de David. Y definitivamente David moraba en Sión y gobernaba en Sión. Ahora bien, esto no era pues un mero título, ¿no? La ciudad de David, sino que era la demostración del logro, de la hazaña, de este triunfo absoluto que había tenido David sobre los enemigos de Israel, ¿no? Y la victoria que él había tenido sobre este tremendo desafío o contradicción que había contra su propio reino, contra el reino de Israel, ¿no? Entonces, el haber vencido a Sión, el haber llegado a Sión, significa haber superado, haber ascendido, estar por encima de toda oposición, de cualquier otro lugar que hubiera espiritualmente hablando. ¿No es cierto? Bueno, esto es en la parte histórica. Entonces, en la parte espiritual, vemos que está hablando de muchas cosas, ¿no es cierto?, que se llegan a cumplir con el Señor Jesús, ¿no? Con el Señor Jesús. Ahora bien, fíjense lo que dice del Señor Jesús, ¿no? Cuando hablamos de Sión, cuando hablamos del poder de Sión, cuando hablamos de la fortaleza de Sión, obviamente, esto está hablando de todo lo espiritual que hay en los cielos, de los lugares celestiales. De eso está hablando, ¿no es cierto? O sea, la fortaleza de Sión, la oposición, está hablando de todas las espirituales, los poderes espirituales, está hablando de los principales, los potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo que se oponen, ¿no es cierto?, en los cielos, ¿me entiende? Que se oponen también en la vida de los cristianos, ¿no? Pero la verdad es que ni todos los cristianos se llegan a dar cuenta de esto, ¿no? Porque esto realmente no es como Sinaí, que tú veías pues con tus propios ojos, digamos, la oscuridad, las tinieblas, la tempestad, ¿no? Esto se ve solo en el espíritu, cuando Dios te quiere revelar. Esa es la verdad. Pero de que están ahí, ¿no es cierto? Y se mueven en las alturas de los cielos y afectan la manera de pensar de los hombres, ¿no? Afectan su visión espiritual. Por eso dicen los ciegos, ¿no? No los deja andar adecuadamente, pues son cojos también. O sea, no solo los jebuseos, ¿entienden? Sino también aquellos que no han llegado a vencer estas cosas, ¿no es cierto? Y pues, por tanto, espiritualmente, en Efesios, hablando de estas cosas, dice, escuchen lo que dice, ¿no? Hablando de uno que es mayor que David, está hablando del Señor Jesús, ¿no es cierto? Y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Claro, el apóstol Pablo no dice aquí esto es Sión, de esto está hablando Sión, pero esto es Sión, ¿no? Está hablando justamente del conflicto de esta naturaleza que hay por alcanzar esas alturas espirituales representadas por Sión, ¿no es cierto? Y entonces, así como en el Antiguo Testamento David tomó la fortaleza de Sión y llegó a ser su ciudad,
donde él habitaba y el lugar donde él gobernaba. Hoy en día, el Señor Jesús, que es el mayor que David, ¿no es cierto?, es el que ha tomado pues Sión, ¿no? Como dice el libro de Efesios, ¿no?, que él había traspasado todos los cielos, ¿no? Traspasó todos los cielos y se sentó sobre todo principado, poder y autoridad y señorío, ¿cierto? Había derrotado absolutamente a todos los enemigos, ¿no es cierto? Y ahora está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Ese es el lugar donde él mora y el lugar donde él gobierna también, ¿no? Desde donde gobierna. Entonces Sion está hablando del cielo mismo, donde está el Señor, el trono mismo, donde está el Señor, ¿no es cierto? Está hablando de la victoria misma que en aquel tiempo alcanzó David, pero que ahora ha logrado el Señor Jesús. Está hablando de eso y de todo lo que implica, ¿me entiende? Y de todo lo que implica. Eso es lo que quiere decir. Ese es el trasfondo de Sion. Por eso es tan importante entender, porque está hablando de una realidad espiritual que nosotros tenemos en Cristo. Una realidad espiritual que tenemos en Cristo, ¿no es cierto? Pero a través de algo histórico, ¿no es cierto? Y un punto importante es el que es que David había dicho: el que primero derrota a los jebuseos será cabeza y jefe, ¿no es cierto? En otras palabras, David había hecho este desafío a toda su gente, ¿no es verdad? A su gente. Y pues de ellos salió Joab, justamente, es el primero que subió y derrotó a los jebuseos y fue hecho pues jefe de las milicias de David, ¿no es cierto? Espiritualmente es lo mismo. El Señor anda preguntando ahí, ¿no? El primero que suba y tome Sión, ahora en una forma figurativa estoy hablando, ¿no es cierto? Una forma figurativa. Este será hecho cabeza y jefe. Y el Señor Jesús dice en Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En otras palabras, el trono de Sión, la ciudad de David, si vale el término, o como dicen los salmistas, la ciudad del gran rey, ¿no? Del Señor Jesucristo, la ciudad del gran rey, ¿no? Está abierta para todos aquellos que experimentan una victoria semejante espiritualmente, ¿no es cierto? Ahora bien, uno cuando llega a este punto dice, bueno, al final la palabra dice que nos hemos acercado al monte de Sión, nos hemos. En otras palabras, no es que tiene que ser hecho algo todavía, eso ya ha sido hecho. Absolutamente, todo por el Señor Jesucristo, ¿no? Pero como todo en la Escritura, ¿no es cierto? Te has acercado a Sión, como cuando habla de la cruz, por ejemplo, ¿no? Hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Y el apóstol Pablo un poco más adelante dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, ¿no es cierto? En otras palabras, te has acercado a una realidad espiritual, a un principio espiritual, a una realidad posicionalmente hablando que es así, ¿no es cierto? Pero todavía tienes que alcanzar todo el significado de lo que esto tiene, ¿no es cierto? Y en cuanto a esto se refiere, pues nosotros nos hemos acercado a Sión, ¿no? Pero todavía tenemos que poseer todo lo que Sión significa espiritualmente. Y toda la herencia que está escondida en Sión. Porque si ustedes ven, el Señor promete gobierno. Le daré, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Esa es una herencia. Esa es una herencia. Los cristianos tenemos que saber diferenciar estas cosas. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo recibió la comisión del Señor en el libro de Hechos, le dice, yo te voy a enviar a los gentiles,
a quienes te envío ahora, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Lo primero que le dice. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Herencia. Herencia es todo lo que Dios tiene para darnos espiritualmente. ¿No es cierto? Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí de Sión, al que venciere. O sea, espiritualmente tú puedes llegar a recibir esas cosas. Has sido llamado a tal cosa, pero todavía lo tienes que poseer. Todavía lo tienes que poseer. No significa que porque has sido llamado ya eres dueño de todo, ¿no? Como dice el mismo apóstol Pablo, dice, porque mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, dice, aunque es señor de todo. O sea, esto está hablando a alguien que es capaz de alcanzar un cierto crecimiento espiritual, un cierto desarrollo espiritual, una cierta madurez espiritual, ¿cierto? ¿Comprenden? Todos estamos llamados a eso, pero parece que no todos lo alcanzan. ¿No? Por eso es que hay el desafío. Dice, al que tomare primero Sión, lo haré cabeza y jefe. ¿No es cierto? ¿Está claro, hermanos? ¿Se entiende? Sí, está claro, ¿no? Ya, bien. Ahora, entonces Sión constituye un tremendo desafío. Tremendo desafío. Es un tremendo desafío espiritual. ¿No es cierto? El solo hecho de pensar en estas cosas de las que hablamos, de las que se puede hablar mucho, ¿no es cierto? Una luz espiritual mayor. Sión constituye un tremendo desafío espiritual. Entonces, ¿de dónde sale esta fuerza para tomar Sión? ¿Por qué antes los israelitas no pudieron? Como dijimos, no es que no querían, sino que no pudieron tomar Sión. No tuvieron la fuerza necesaria. ¿De dónde sale la fuerza, la fortaleza, como para que el hombre sea capaz de alcanzar alturas espirituales, llegar a lo que Dios se ha propuesto que alcance, ¿no? ¿De dónde sale toda esta fortaleza, esta energía espiritual? Bueno, todo esto viene de Dios, sinceramente viene de Dios. Y te digo que el subir a Sión, como vamos a ver, es algo en lo cual Dios es el principal protagonista, ¿no? Pero hay algo que el hombre tiene que hacer, ¿no? Y aquí dice, es un desafío. Ahora fíjense ustedes, un desafío el llegar a Sión, el subir a Sión, el tomar esta fortaleza. El Salmo 24:3 pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? El monte de Jehová es Sión. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Ustedes saben, hermanos, que esto de subir, claro, es un lenguaje muy figurado acá, pero la verdad es que espiritualmente es así, ¿no es cierto? Espiritualmente es así. Nosotros, si queremos vencer al pecado, tenemos que subir a una condición distinta a la que teníamos cuando estábamos en nuestra carne. Cuando estábamos en nuestra carne, estábamos aquí abajo, en la tierra, en lo terrenal. ¿No es cierto? Pero si vamos a ir a Sión, vamos a tener que subir hasta el cielo, pues. Vamos a tener que ascender hasta el cielo. ¿No es cierto? Y esa es la verdadera victoria. Ustedes, no sé si han percibido, creo que lo han percibido, ¿ves? Pero hay todo lo que se habla en Romanos 6, 7, 8, ¿no es cierto? Se habla de Romanos 6, toda la realidad de la cruz, de nuestra muerte con el Señor, etc. En 7 se habla todo el conflicto del cristiano con su propia naturaleza y con la ley. Eso es lo que está hablando Romanos 7. ¿No es cierto? El querer alcanzar las cosas de Dios
en su propia naturaleza, bajo la ley todavía. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hacer, eso hago, etc. ¿Por qué? Porque veía las cosas de Dios, pero utilizaba instrumentos, herramientas humanas de la ley para tratar de obtener eso. Llega al principio del capítulo 8 y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, el resumen de estos 3 capítulos te está diciendo, si quieres vencer en la vida cristiana y quieres vencer y tomar Sion y alcanzar estas alturas espirituales, tienes que dejar pues tu naturaleza de ley humana y llegar a depender absolutamente del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo. Es el resumen. En otras palabras te está diciendo, escucha, tienes que salir de este cuerpo de muerte, tienes de estar aquí abajo en la tierra y tienes que llegar a estar en una posición espiritual en el cielo. Esa es la victoria. Tener al Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo, es justamente moverte en las alturas. ¿Me entiendes? ¿No? Y cualquier otra cosa que se llame cristiana, pero que no siga esta regla, entonces no es cristiana, pues. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda vencer sin el Espíritu Santo. No hay nadie que pueda vencer si no sube a Sion. ¿No es cierto? Y todas las luchas que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana, todo el conflicto, y recuerden ustedes que Israel había estado 40 años en el desierto, ¿no? Y los años en el desierto son pues años en los cuales el Señor estuvo tratando de enseñar a Israel las lecciones básicas de la vida espiritual. ¿No es cierto? Todo el conflicto consigo mismo, con sus propios deseos, con sus propias pasiones, sus propios temores, de luchar contra los enemigos, los principios de la fe en el Señor. Fe en el Señor. Para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivirá el hombre, la fe, ¿no es cierto? Eran principios que ellos durante los 40 años tenían que haber aprendido. Y cuando pasan el Jordán para tomar la tierra prometida, ya se entiende que esa experiencia de revelación de la carne nuestra ya está pues más o menos conocida. Entonces ya empiezan ahí en la tierra prometida a luchar con Jericó, algo distinto. Ya, digamos, como una lucha en el cielo. Eso es, ¿no? Y recuerden ustedes que cuando Josué cruzó, cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán y llegó ahí a la tierra prometida, se le apareció un varón, ¿no es cierto?, a Josué. Un varón que tenía una espada desenvainada, ¿no es cierto? Y entonces Josué se le acerca y le dice, bueno, ¿tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres contra nosotros? ¿Y qué le dice el varón con la espada desenvainada? No, le dice, no soy ni de uno ni de otro, ¿no es cierto? Sino que soy el príncipe de los ejércitos de Jehová de los ejércitos, el príncipe. Ese es el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros va a ir a una guerra espiritual si el Espíritu Santo no va adelante, con su espada desenvainada, ¿no es cierto? Capaz de acabar con los enemigos de Israel, ¿no es cierto? Y Dios es así, no era ni de los israelitas ahí en el desierto, así en su carne, ni era tampoco de los enemigos de Israel. ¿No? Él tenía su propio, él sabía lo que quería, ¿no? Él seguía, digamos, su propio, o sea, él sabía exactamente lo que debía hacer y era de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, es ahí. Por tanto, esto de ascender, ¿quién subirá al monte de Jehová? Nosotros los cristianos, hermanos, tenemos al Espíritu Santo. Lo que no tenemos verdaderamente es una vida plenamente espiritual. No la tenemos. Nuestros pensamientos todavía son pensamientos asaltados por nuestra naturaleza humana,
por nuestros deseos humanos, por nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de pensar, ¿no? En ese sentido, estamos como que necesitados de subir, de ascender. ¿Me comprende? De tal manera que, como dice el apóstol Pablo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, ya no depender de ese espíritu de tinieblas, ¿no es cierto?, que afecta nuestras emociones, nuestra manera de pensar, ¿no es cierto?, que nos seduce, que nos engaña, ¿no? El apóstol dice que tenemos que salir de eso. Tenemos que ascender, tenemos que subir al cielo, ¿cierto? Subir al cielo. Y entonces en el cielo, ahí sí, estos son los hijos de Dios. ¿Quiénes son esos? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pero los que seguían a este varón con la espada desenvainada. ¿No es cierto? Entonces, esto de subir es una necesidad tremenda. Y toda la transformación que nosotros sufrimos en nuestra vida o que debemos tener en nuestra vida está justamente destinada a que esto ocurra en nosotros. Ocurra en nosotros. Ahora yo les digo, estas cosas son muy grandes. Es como que estamos hablando de cosas eternas, que a un hombre es muy difícil poder manejar. Pero el principio es que el hombre, para vencer, tiene que dejar de tener los pies sobre la tierra y tiene que empezar a moverse en el cielo. Como dice el profeta Habacuc, que Dios hacía sus pies como de siervas, decía. Y él le hacía permanecer sobre sus alturas. Yo les cuento que una vez justamente estaba en Pensilvania. No era en Pensilvania. No, quizá no era Pensilvania, quizá era Canadá. Mi amigo vivía en Canadá. Y ha estado moviéndose por todo lado. Pero me llevó una vez a ver un bosque. Y en ese bosque había muchos árboles caídos ahí, derribados, ¿no? Naturalmente estaban ahí los troncos y demás. Y estábamos en medio del bosque y de repente vi a un ciervo que se asustó de vernos, que estábamos medio metidos en el bosque, y empezó a saltar ahí por en medio de los árboles, el cual hace mis pies como de siervas. ¿No? Una habilidad innata para poder moverse en medio de las dificultades que habían en el terreno. ¿Me entiendes, no? Y salía corriendo el ciervo y se escapó ahí en medio de todos los árboles caídos y demás, el cual hace mis pies como de siervas. Una delicadeza increíble para los saltos, no tropezar, y me hace permanecer sobre mis alturas. ¿No es cierto? Pero como les digo, estas cosas, ¿quién de nosotros es suficiente? Cuando hablamos de que debe ser revelado por Dios, es porque Dios tiene que intervenir. No es que ninguno de nosotros con su propia sabiduría va a poder lograr entender o ver estas cosas y saber cómo moverse. ¿Entienden? Sino que el mismo Señor tiene que hacer esto. Ahora yo les voy a decir qué más dice la palabra. El primer punto ya hemos dicho, la necesidad de ascender. Y el segundo, hermanos, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El siguiente verso dice, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. En otras palabras, este versículo nos indica que el poder espiritual para ascender, para vencer, está íntimamente relacionado a nuestra santidad. Una santidad que se manifiesta porque guardamos la fe. El poder viene de ahí. Tú encárgate de ser fiel a Dios en todo lo que conoces de su palabra. Guarda su testimonio hasta donde tú sabes, hasta donde entiendes, y vas a ver cómo Dios te revela el resto. Es así Dios. ¿Me entiendes? Pero nosotros desde un principio tenemos bien trazada la cancha.
Yo desde el momento que me he convertido, hermanos, como ustedes también estoy seguro, ya me daba cuenta de qué cosas podía y qué no podía hacer. Me acuerdo una vez que ya estaba yendo a las reuniones cristianas de jóvenes, ¿no? Pues ya tenía 21, 22 años yo, ¿no? Tenía 21, 22 años. Y me llama un amigo y me dice, vamos a tal lugar, donde yo siempre iba. Así una especie de whiskería, una cosa así. Vamos a este lugar. Yo empecé a cavilar en mi corazón y dije, ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy? Ojo, no, era recién nacido, recién estaba acercándome al Señor. ¿Voy o no voy? Y la cosa es que dije, voy, listo. Agarro, fui, era ahí cerca de la Plaza de Aroa. He entrado ahí, me sentí incomodísimo. No pasó media hora, me levantó y le dije, este era un amigo del alma, ¿no? Era un amigo de siempre, habíamos estudiado juntos, tanta cosa. Y le dije, ¿sabes qué? Me voy. ¿Qué? Me dice, acabas de llegar. No, me voy. Porque en mi corazón yo dije, ¿qué va a decir la gente si me ve aquí? ¿Qué va a decir la gente? Es una pregunta muy lógica, ¿no? La vergüenza va a ser para el Señor. Ahí está el cristiano, digamos. Mira dónde está, ¿no? Y así cosas de ese tipo. Y les he contado otras historias más, ¿no? Había una chica, esta es otra, les he contado otra historia ahí en la Cursis, pero había una chica en España cuando yo estaba estudiando. Una chica, cuando yo estaba estudiando, era una chica que iba a la iglesia, todo. No los quiero asustar, hermanos, pero les voy a contar la verdad. Les cuento la verdad. Una chica, yo no sabía sus intenciones, soy franco. Todo ingenuo, yo ahí, hermano. No sabía bien sus intenciones. Pero me invitaba a otros hermanos, obviamente, y demás. Y una vez, hermano, me he dado la vuelta y he visto un demonio detrás de ella. He visto un demonio detrás de ella. He dicho, bueno, aquí hay alguna cosa que está mal. Ya me di cuenta al tiro. Pero el Señor tiene que utilizar cuánta cosa. Sí, y no es la primera vez que había visto eso, ¿no? Pero he visto eso. Usted diría, un cristiano. Bueno, ¿qué cosas estaría haciendo? Yo no sé. ¿Me entiendes, no? Pero había eso. Yo vi eso y dije, no. Yo de aquí, esto sería todo. Es verdad. Para que veas tú la fidelidad del Señor. Yo no pienso que sea una persona especial en particular, pero yo veo que mi corazón, digamos, en mi corazón he querido siempre estar al lado del Señor, ¿no? Muchas veces me he equivocado, muchas veces, en muchas formas, en muchas maneras, ¿no es cierto? Pero siempre he vuelto al Señor. O sea, ni bien me he equivocado, he ido y me he arrodillado y le pedí perdón, ¿no? Me he equivocado en muchas cosas, es la verdad, y hasta el día de hoy esta es una práctica en mí. De tal manera, tenerlo a Dios siempre de mi lado. ¿Me entiende? No a tener a Dios como alguien que dice, mira a ver a este, no, mira a ver este cómo me avergüenza, cómo me hace quedar mal. No ha sido eso. Con toda mi debilidad y con toda mi humanidad y muchas fallas, pero como dice el Señor, el limpio de manos y puro de corazón. Entonces, la fuerza viene de ahí. Y cuando Dios ve que hay un corazón así en ti, cuando Dios no tiene nada de qué quejarse, ninguna sombra sobre tu cabeza, ninguna cosa así en la cual tú estás ocultando algo al Señor o estás siendo astuto,
hasta donde tú te das cuenta, porque, digamos, la carne es un misterio, ¿no? Uno no conoce sus propias tinieblas hasta que Dios las revela, pero en la luz que tú tienes, estás llamado a andar. Yo he visto que cuando ocurre eso, Dios te da revelación y Dios te lleva al siguiente paso. Te lleva al siguiente paso. Como les digo, es una cosa que viene de Dios. No es algo que uno, por su propia sabiduría, por su propia capacidad, es capaz de lograr. ¿Me entiendes? Dios lo hace. Y Dios te va revelando estas cosas. Y Dios te va mostrando. Y Dios te va dando la capacidad. Te va dando la capacidad para limpiarte de todas estas cosas que te estorban en tu camino. Que son justamente los jebuseos de los que estamos hablando, ¿no? Que no te dejan ver bien, no te dejan caminar bien, que no te dejan ser obediente al Señor como Dios quiere, ¿no? Pero con Dios hay que tener una conciencia limpia. Una de las cosas que a mí me ha guardado mucho de hacer tonterías en el pasado es el saber que con la conciencia uno tiene que lidiar después. Y cuando uno contamina su conciencia y no sabe lo que es su conciencia, la conciencia a uno lo va a hacer sufrir mucho. Porque la conciencia es el testimonio de tu espíritu, de cómo te has comportado delante de Dios. Y la conciencia no depende de la cultura, no depende de nada de eso. Es algo puesto por Dios. Y el apóstol Juan dice, si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Entonces, hermanos, la fuerza para subir, para ascender, para tener victorias progresivas, para alcanzar alturas espirituales, las da nuestra condición espiritual delante del Señor. ¿Entiendes? Si tú eres una persona que se guarda en el Señor, como hemos leído, como hemos compartido, al hombre que teme a Jehová, Dios le librará pues de la mujer extraña. ¿No? Nosotros damos consejo a los jóvenes, ¿no? En la iglesia. Una vez yo estaba escuchando ahí los consejos que les daban a los jóvenes. Yo decía, pobres jóvenes. ¿Quién va a poder cumplir esto? ¿Quién va a poder? Tienes que fijarte esto, tienes que fijarte que apenas saben su nombre, hermano. ¿Me entiendes? Lo que tienen que enseñar es, tienes que temer al Señor. Tienes que guardarte del mal, ¿no? Y entonces Dios ha puesto un espíritu en ti. Es el espíritu de Sión. Ese espíritu te va a llevar hasta allá arriba, hermano. Y ese espíritu tiene fuerza. Esas fuerzas de David, hermano, y de sus hombres capaces de derrotar a los enemigos de Israel. Esas son las fuerzas de Sión. Entonces, tenemos que tener a Sión dentro si queremos llegar a Sión. Tenemos que tener ese espíritu, ¿no? De otra forma, nunca vamos a poder ascender, estar en las alturas, ¿no? Y decimos, para concluir, ¿no? Para concluir, la versión completa la pueden escuchar ahí en la Congre. Ahí los he tenido más de una hora los hombres, ¿no? ¿No? ¿Sabes qué? Yo te digo, haz eso con el Señor. Haz eso con el Señor. Y el Espíritu Santo te va a mostrar cómo tú puedes vencer tu carne. Porque esto de la carne es otro misterio. No es cuestión de hacer morir así a la mala. Es por el Espíritu. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No es como decía alguna vez Arturo, ¿no? No es pues que entramos a un grupo de abstemios. ¿No es cierto? ¿Me entiendes? No, que te abstienes un poco a la fuerza. Yo pienso que eso es lo que ocurre muchas veces en la vida cristiana, ¿no? Por la cual, digamos, muchos cristianos se reprimen a sí mismos.
se reprimen hasta que eso explota. ¿Me entiendes? Porque no encontró la gracia del Señor, el Espíritu del Señor, que les haga despojarse de su carne, de su debilidad. Y no voy a decir que aquí no hay alguno de nosotros que no necesita. No, todos nosotros necesitamos. Yo el primero. ¿Entiendes? Pero la gracia viene del Señor. El Espíritu te muestra. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero dice, donde está el Espíritu del Señor. Dice, el Señor es el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es el Señor. ¿Entiendes? Él es el que tiene que gobernar en nuestras vidas. Y cuando Él ve que hay alguna cosa que no le permite gobernar, entonces la destruye. Pero tiene que haber esa confianza en el Señor, ese guardar la fe en el Señor. Dice el apóstol Pedro, dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea que en cuanto hay fe, opera el poder de Dios. Y lo que hemos leído en Efesios, dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Según la operación de su fuerza, puede ser de muchas maneras, unos de una, otros de otra, la cual lo operó en Cristo. ¿Me entiendes? O sea, no puedes negar la fe. Tienes que guardar la fe a costa de tu propia vida. Y cuando ocurra esto, Dios te va a dar la victoria, seguro. Dios te va a dar la victoria. Fíjense lo que ocurrió con Abraham. ¿No es cierto? Después de toda una vida donde tuvo varias fallas delante del Señor, descendió a Egipto, mintió, en fin, una serie de cosas, ¿no es cierto? Llegó un punto en su trato con el Señor, lo tuvo a Ismael, ¿no es cierto? Tantos errores, pero llegó un punto donde Dios le pide a Isaac. Entonces él, obediente, agarra, al día siguiente prepara a su burro, a su hijo y a su siervo y se va. Y estaba a punto de hacer lo que entendió que Dios le había pedido. Y entonces Dios le da la victoria. Él detiene la mano, dice, no hagas tal cosa. Ahora sé que temes a Jehová. Y ahí Dios le jura. Y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí le jura. Y cuando Dios jura, no hay vuelta atrás. No es como cuando Dios promete, porque Dios le prometió a Israel que entraría a la tierra prometida, pero después le juró que no entraría. ¿Me entienden? El juramento ratifica la promesa de Dios. O la niega. En el caso de Israel. ¿Me entienden? Entonces el asunto es estar bien con Dios, hermanos. Guardarnos de toda especie de mal. ¿No es cierto? Luchar. Y si uno no tiene sabiduría, ir al Señor y decirle, Señor, no entiendo, ¿cómo se hace esto? No puedo. Dame gracia. Pero no negar la fe. Porque si no, y eso lo vamos a ver de aquí a un tiempo, si no, entonces ya no necesitas enemigos, pues. Ya no necesitas jebuseos. Si no guardas la fe, Dios se te vuelve enemigo. ¿Me están entendiendo? Dios se te vuelve enemigo. Y es lo que pasó con Israel. Cuando estaba a punto de cruzar la tierra prometida en Moab. ¿No es cierto? Vino Balac, el rey de los moabitas, y contrató a Balaam para que maldijera a Israel. Y Balaam no podía maldecir a Israel. Ustedes lean eso después en sus casas. No podía maldecir a Israel, porque para maldecir al pueblo de Dios, en realidad la maldición viene por el pecado. ¿Me entienden? Israel estaba en una posición correcta delante de Dios, no lo podía maldecir. Y entonces, ¿qué hace Balaam? Les da el consejo a los moabitas. Preséntenles a las hijas de Moab. Y dice que ellas los llevaban a los sacrificios de sus dioses y a fornicar.
Y entonces Dios se volvió en contra de Israel. Dice que en un día mató a 14,000. Amén. Vamos a parar aquí, hermanos. Esta es la historia. Espero que les haya picado un poquito la cosa, porque hay principios muy preciosos aquí. Pero el asunto acá, hermanos, es la fe en Dios, la confianza en Dios. ¿No es cierto? La confianza en Dios. Si tú no niegas la fe, el poder de Dios está en ti, aunque seas muy débil. El diablo no te puede tocar. No te puede tocar. ¿Me entiendes? No te puede tocar. Te podrá derribar, pero no destruir. ¿Me entiendes? No te puede tocar. ¿No? Y aparte de eso, Dios te muestra quiénes son los verdaderos enemigos, ¿no? Porque, como dice, no es pues carne y sangre, ¿no es verdad? No es carne y sangre. Amén. Eso es, hermanos. Amén. Si quieren comentar alguna cosa.